Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a un nuevo vídeo de esta serie para aprender a improvisar con todos los modos desde La, para principiantes o intermedios. Hoy te voy a enseñar a improvisar concretamente con el modo La Lidio. ¡Ay! Los derechos de autor que me van a capar el vídeo, no puedo hacer eso. Todo esto es que improvisar con otra cosa. El modo lidio, el modo de los Simpson. Ya verás qué bien te lo pasas. Así que afina esa guitarra que ya nos vamos a improvisar juntitos. ¿Te gusta la idea? Bueno, pues dale a ese botón de me gusta y empezamos. ¿Ya? Venga, vamos al mástil. Pero cuidado, antes te tengo que avisar de que este vídeo lo puedes hacer con cualquier tipo de guitarra. Acústica, clásica, eléctrica, da igual, ¿vale? Venga, ahora sí, vamos a comenzar. Antes que nada, vamos a aprender la digitación de hoy. Venga, vamos muy despacito, tócala conmigo. Dedo 2, dedo 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 1, 2, 4, 1, 2. Descendente, 2, 1, 4, 2, 1, 3, 1, 4, 3, 1, 4, 3, 1, 4, 2. Ole, pues eso es La lidio. Fíjate que las pelotitas azules son la nota principal, que son esta, esta y esta. Cada una de estas notas es la nota La, nuestra nota de reposo, y nuestras melodías van a tender a terminar o a reposar en esa nota. O. ¿Vale? La. La, nota de reposo. La, nota de reposo. La, nota de reposo. Y luego la pelotita rosa es la nota característica de este modo. En este caso es la nota número 4 de la escala. 1, 2, 3, 4. Esa de aquí es la nota característica, ¿vale? Luego en la siguiente octava sería 1, 2, 3, 4. Esa. Esa es justo la nota que distingue al modo lidio de la escala mayor. Por tanto, tenemos que insistir mucho por ahí para enfatizar que estamos en el modo lidio. Por cierto, este modelo solo es una manera de hacer el modo lidio, pero en realidad hay muchas más, y en mi curso de modos las enseño todas. Bueno, sigamos adelante. Bueno, yo sé que quieres improvisar ya, pero tranqui, quieto para, hombre, calma. Antes de improvisar tenemos que ser capaces de tocar la escala a tempo sobre una pista instrumental. Así que vamos a practicarla en blancas, negras y corcheas. Mira, vamos a hacer exactamente esto. Atento. Primero tocaremos la escala en blancas de manera ascendente. Cada nota durará 2 tiempos. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Y así continuamos hasta la última nota, en la que reposaremos 4 tiempos, el doble. 1, 2, 3, 4. Y luego volvemos en blancas descendiendo. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Y así completamos la escala. Volvemos a la nota número 1, reposamos 4 y justo después hacemos en negras, al doble de velocidad. 1, 1, 1, 1, 1. Hacemos la escala entera, llegamos a la última nota y reposamos el doble, es decir, 2 en este caso.
1, 2. Y volvemos en negras. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Luego haremos lo mismo, pero en corcheas, al doble de velocidad. 1 y reposamos 1, el doble, ¿vale? 1 y volvemos en corcheas. 1, 1, ¿vale? Eso es lo que haremos. Venga, pues prepárate que vamos a hacer este ejercicio con música. Haz lo mismo que yo, vamos los dos juntitos y empezamos en blancas. 2, 3 y 1, 2, 3 y 1, 2, 1, 2. Tres, 4, 1, 2. Y ahora negras. 1, 2. Y corcheas. 1, 1, 1. ¡Ole! ¿Qué tal ha ido? Bueno, si no puedes con las corcheas, no te preocupes, ya te saldrán, pero hay que practicar. Así que si necesitas más práctica, dale para atrás y repite el ejercicio varias veces hasta que te salga con fluidez. Venga, para atrás. Bueno, ahora sí que sí, vamos a improvisar y vamos a hacerlo con un ejercicio de pregunta-respuesta. Yo improvisaré en un bloque de 8 compases y luego tú improvisarás en otro bloque de 8 compases. Vamos a hacer 4 vueltas. En la primera, yo improvisaré en blancas y luego tú me contestarás en blancas. En la segunda haremos lo mismo pero en negras y en la tercera haremos lo mismo pero en corcheas. Y en la cuarta vuelta, para terminar, vamos a hacer una improvisación mezclando estas 3 figuras rítmicas. Es decir, podremos improvisar en blancas, negras y corcheas en la misma vuelta. Y en todos estos ejercicios, si quieres, también puedes incluir silencios, ¿vale? Así que venga, prepárate que empezamos. Vamos al mástil. 2, 3 y 1, 2, 3 y... Ahora tú. Ahora negras. Tú en negras. Corcheas. Tú. Y ahora mezclamos.
¡Ole! Vamos ahí, ¿qué tal ha ido? Recuerda, si no te sale perfecto, no pasa nada. Nadie te está observando. La idea es que te vayas soltando poco a poco, tú tranqui. Por cierto, si te estás divirtiendo, suscríbete al canal, así cada vez seremos más y será aún más divertido. Bueno, ahora vamos a liberar un poquito de esa energía creativa que te corre por las venas. Vamos a volver a hacer pregunta y respuesta, pero esta vez 4 compases yo y 4 compases tú. La mitad que antes. Además, ahora improvisaremos libremente. No pienses en figuras rítmicas, simplemente déjate llevar, adáptate al ritmo y haz lo que tu técnica te permita. Si yo por casualidad hago cosas un poquito más técnicas como ligados y cosas así y tú aún no puedes, no pasa nada. Tú disfruta a tu nivel, haz lo que tus dedos te permitan. Venga, vamos allá, a tope, recuerda, 4 compases yo, 4 compases tú en pregunta-respuesta. Prepárate que vamos. Venga, 4 yo, 4 tú. 2, 3 y 1, 2, 3 y... Ahora tú. Venga, voy. ¡Ole! Ahí estamos. ¿Qué tal ha ido? Bueno, espero que bien. Antes de ir a por el último ejercicio, cuéntame en los comentarios qué tal te ha ido este. ¿Has podido seguir el ritmo? ¿No? ¿Es fácil? ¿Difícil? ¿Qué tal? Cuenta. Bueno, y ahora para terminar, te voy a mandar un ejercicio para casa. Vas a practicar la improvisación a partir de un motivo melódico. Este ejercicio es buenísimo, buenísimo. Ya verás lo que te ayuda. Mira, te lo enseño en el mástil. Mira, lo primero vamos a inventarnos una pequeña frase inicial en lidio. Por ejemplo, así. Ya está. Muy bien. Venga, ahora apréndetela rápidamente de memoria. Va, es así. Solo vamos a utilizar el traste 5 en la primera cuerda y vamos a hacer así como un cuadradito en este ritmo. ¿Vale? Dedo 2, dedo 1, dedo 2 en la cuerda 2. Y luego volvemos aquí. ¿Vale? Ahora con el ritmo a tempo. ¿Vale? Es fácil. Venga, si necesitas, pausa un momento y apréndetelo. ¿Ya? Perfecto. Pues ahora el ejercicio consiste en improvisar libremente, pero a cada inicio de vuelta de 8 compases empezaremos con esta melodía. Y luego seguimos la improvisación pues con lo que nos pida el cuerpo. Por ejemplo... Hacemos nuestra vuelta de 8 compases y luego a la siguiente empezamos igual. Luego, cuando lleves 2 o 3 vueltas, puedes variar si quieres un poquito la frase inicial. En lugar de hacer, te puedes inventar alguna variación. Por ejemplo...
Por ejemplo, ¿vale? Esto, claro, hay que improvisarlo, ¿vale? Pero las 2 o 3 primeras vueltas toca la frase literalmente. Y cuando te vayas acostumbrando ya puedes ir haciendo variaciones. Venga, te voy a poner un ejemplo con música de cómo quedaría este ejercicio. Y luego te vas a practicarlo por tu cuenta con esta pista instrumental que te dejo por aquí. Venga, vamos. 2, 3 y 1, 2, 3 y... Y ahora empezamos otra vez. Y ahora podemos otra vez variar. ¿Ves? Bueno, pues ahí lo tienes. Esto ha sido solo un pequeño ejemplo, pero tú lo tienes que hacer durante los 10 minutos enteros que dura la pista instrumental. Accede a ella en la descripción del vídeo, ábrela en otra pestaña y haz el ejercicio hasta que deje de sonar. Y cuando termines, repite el ejercicio, pero esta vez lo haces inventándote tú tu propia frase de inicio. Te la memorizas rápidamente y repites el ejercicio, pero esta vez con tu frase. De verdad, hazlo, son 20 minutos de práctica y estos ejercicios son buenísimos para mejorar en la improvisación. Bueno, y eso es todo por hoy. Si quieres seguir mejorando, te recomiendo que veas los próximos vídeos de esta serie para improvisar con todos los modos desde la nota La. Y si realmente quieres dominar todos los modos griegos a la perfección, en todas las posiciones y llevar tu nivel guitarrístico a la estratosfera, échale un vistazo a mi curso Domina los modos griegos con el método CDI. Te dejo el link en la descripción del vídeo. Ya verás cómo mola. ¡Hasta la próxima!